Muy buenas, mi nombre es Julian Loyola y en esta ocasión vamos a hablar de hiperlaxitud articular. Empezamos. La hiperlaxitud articular se define como una hipermovilidad congénita de las articulaciones, tanto a nivel general como a nivel regional. Por ende, también se le denomina hipermovilidad articular. Va a estar debida a una mayor distensibilidad de los ligamentos y se va a dar siempre en ausencia de una enfermedad reumatológica sistémica demostrable, ya que se trata de un diagnóstico de exclusión. Es producida además por un trastorno a nivel de las fibras colágenas. ¿Qué tenemos? La hiperlaxitud articular, cuando se asocia a manifestaciones clínicas las cuales involucran dolor, cuando ya se juntan ambos, se le va a denominar síndrome de hiperlaxitud articular. Tanto el síndrome como la hiperlaxitud como tal tienen sus propios puntajes, sus propios criterios que vamos a describir un poco más adelante. Hablemos de epidemiología. Esta patología es una entidad infradiagnosticada. Esto debido a que los médicos no suelen conocer, incluso especialistas no conocen esta enfermedad, y algunos otros incluso la subestiman, ¿no? La prevalencia es de un 3% a nivel de la población general, lo cual es comparable con patologías como la fibromialgia, que llega a alcanzar ese porcentaje estimado. Es más frecuente en mujeres que en varones, en una proporción de 3:1. Va a predominar, como dato adicional, en el lado corporal no dominante del paciente, ¿no? Si es que tú eres diestro, en la izquierda y viceversa. Y va a disminuir con la edad. Es más frecuente, ¿no?, en los niños, como vemos aquí. A veces ni siquiera le supone ninguna dificultad. Pero estas manifestaciones hiperlaxas van a ir disminuyendo. Un paciente adulto pudo haber tenido antes hiperlaxitud y actualmente ya no presentarla. La incidencia máxima, eso sí, cuando ya está clínicamente manifiesta, se va a dar entre los 15 a 50 años. Esto específicamente para el síndrome de hiperlaxitud articular. Aquí el colágeno va a ser la estrella, digamos, ¿no? Porque es lo principal que se va a ver afectado. El colágeno, recordemos que hay unos 20 a 25 a 30 tipos de colágeno, bastantes tipos de colágeno, los cuales nos interesa en sí saber cuáles son los principales en cada localización. En este caso, como estamos hablando de hiperlaxitud articular, tenemos que hablar de los ligamentos, de los tendones, donde, como podemos ver, el colágeno tipo 1 es predominante, hasta un 80%, seguido del colágeno tipo 3, un 5 a 15%. Otro componente articular tenemos de repente el hueso, miren aquí tipo 1 tenemos 90%. Otro componente articular, digamos cartílago, aquí está. Bueno, aquí el colágeno tipo 2 de un 40 a 50%. Entonces, como vemos, lo que predomina es el colágeno tipo 1 en estos sitios. Y también se menciona el tipo 3. Para hablar de fisiopatología tenemos que hablar un poquito del mecanismo, ¿no? Cómo se da la síntesis de colágeno. El colágeno, vemos en esta primera parte, ya luego de una señalización a nivel de núcleo y todo ello, se va a empezar a formar una cadena de colágeno. Y vemos con sus dos extremos, ¿no?, N y C. Esta cadena de colágeno se va a asociar a otras dos para formar una triple hélice, y ya formada se le va a denominar procolágeno. Este procolágeno luego va a salir de la célula. Todo es intracelular, todo esto, como podemos ver. Va a salir de la célula y va a ser escindidas sus dos extremos, tanto el extremo N como el dominio N como el dominio C. Y cuando ya está escindido se le denomina tropocolágeno o molécula de colágeno. Posteriormente, esta molécula de colágeno se va a unir mediante enlaces cruzados con otras moléculas de colágeno para formar la llamada fibrilla de colágeno.
esta fibrilla de colágeno puede ser fibrilla de colágeno tipo 1, fibrilla de colágeno tipo 2, las cuales va a tener moléculas de colágeno tipo 1, tipo 2, dependiendo. La que tiene, por ejemplo, hablemos de una fibrilla de colágeno tipo 1. Va a tener en su mayoría moléculas de colágeno tipo 1, tipo 1, tipo 1, y algunas complementarias de algunos otros colágenos. Eso lo podemos ver en la imagen de aquí. Como vemos, esta es una fibrilla de colágeno tipo 1, donde todo esto rojo, rosado o fucsia corresponde al colágeno tipo 1. Y también se le pueden asociar, como vemos, acá tenemos colágenos tipo 5, tenemos colágenos tipo 3 incluso. ¿Ya? Entonces una fibrilla de colágeno puede estar compuesta de varios colágenos donde predomina uno de ellos. Ya luego estas fibrillas de colágeno se van a asociar entre ellas con más fibrillas de colágeno, que tenemos una y aquí tenemos otra, por ejemplo. Se van a asociar para ya formar las llamadas fibras de colágeno. Fibras de colágeno. Y entonces con esto ya podemos hablar de la fisiopatología. Cuando hablamos de fisiopatología vamos a ver involucrados tanto factores genéticos como factores ambientales. A nivel genético vamos a hablar de una mutación en el gen TNXB, el cual va a codificar a una glicoproteína, la cual se denomina tenasina X. Esto es encontrado en menos del 10% de los casos. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasa con el resto de los casos? Sucede que en el resto de los casos no hay un gen o una glicoproteína que esté 100% asociada, ¿no? Como para que pueda decir que es la causa. Donde sí se ha encontrado es en menos del 10% de los casos. Entonces, donde sí se ha encontrado causa es en esta cantidad. Donde no se ha encontrado causa no se ha determinado. Entonces podemos hablar ya de la tenasina X. La tenasina X va a ayudar a determinar cómo las fibras o las fibrillas de colágeno son depositadas en la matriz extracelular. Como vimos, esta parte es matriz extracelular. Aquí ya salió de la célula. ¿De dónde? Principalmente de las articulaciones, de órganos y de piel. Regulando así la estructura también, la estructura y estabilidad de las fibras elásticas. ¿Pero qué tiene que ver las fibras elásticas si estamos hablando de fibras colágenas? Es que las fibras elásticas también se encuentran entrelazadas con las fibras colágenas. Las fibras colágenas, como son menos distensibles, tienden a limitar la distensibilidad de las fibras elásticas. Entonces, cuando las fibras colágenas están afectadas, no hay quien frene, no quien limite a las fibras elásticas y pum, va a ser mucho más distensible. Una mutación entonces en este gen, en el gen TNXB, va a reducir el nivel de la tenasina X, ¿no? Y va a conllevar a una desorganización de estas fibras conectivas. Una desorganización de las fibras conectivas, porque esta es la función de la tenasina X. Si vemos en la imagen de la derecha, la tenasina X, esta imagen como Y, está estabilizando aquí las dos fibrillas de colágeno para la formación de la fibra. Incluso la tenasina X, aparte de actuar a nivel de fibra, también va a actuar a nivel de fibrilla colágena, también va a contribuir un poco con estos enlaces cruzados que tenemos entre molécula y molécula. Entonces la mutación va a reducir el nivel de tenasina X, conllevando a la desorganización en la piel, en ligamentos y en tendones principalmente. Además del factor genético, hablamos también de factores ambientales, donde se describe la sobrecarga biomecánica y también lesiones crónicas. Esta lesión crónica de los tejidos blandos, debido también a la laxitud misma e inestabilidad articular producida por este cuadro. Además mencionaba, hay alteraciones en las fibras colágenas, donde va a haber proporciones anormales del colágeno tipo 1 y tipo 3, y donde las fibras colágenas van a tener un menor diámetro que las normales, ¿no? Si es que hay una afección a este nivel de las fibrillas incluso, van a haber menos
menos entrecruzamiento de fibras, menos fibras y menos grosor por ente, ¿no? Muy bien. Continuamos con la evaluación clínica. La evaluación clínica, aquí va a ser muy importante la historia o relato del paciente y el examen físico. Aquí van a tener tres objetivos principales, los cuales mencionamos. El primero es detectar la hipermovilidad articular generalizada, ¿no? Primero detectamos y lo puntuamos mediante el score de Baton. Ya vamos a hablar de él. Esta hipermovilidad articular es relativamente común. Sin embargo, no todos los que tienen hipermovilidad articular van a desarrollar el síndrome de hiperlaxitud articular. Pero entre mujeres y varones vemos que las mujeres están más predispuestas, hasta un 3.3%, y los varones en un 0.6%, mucho menos. Otro objetivo principal tenemos determinar el alcance de la carga de morbilidad, ver qué tanto está afectando esta patología al paciente, donde algunos afrontan muy bien, dicen, los síntomas de hiperlaxitud articular generalizada e incluso están aventajados en deportes, les supone una facilidad extra para deportes como gimnasia, por ejemplo, y si hablamos de instrumentos musicales también se menciona violín, piano, les supone mucha mayor facilidad. Sin embargo, también, de todas maneras se tiene que ver qué tanto está afectando este cuadro al paciente. Otro objetivo principal, 3, ayudar a excluir otras enfermedades del tejido conectivo, las cuales también están caracterizadas por hipermovilidad articular generalizada, ya que como vimos, el síndrome de hiperlaxitud articular es un diagnóstico de exclusión. Y entre las patologías que debemos descartar están a la cabeza el Ehlers-Danlos, especialmente el tipo 3, el cual tiene una clínica indistinguible prácticamente de esta hiperlaxitud articular, ya que es la variable hipermóvil, ¿no?, de esta patología. Otra patología que se debe descartar, el síndrome de Marfan, ya que los pacientes tienden a tener características físicas, algunas de ellas, muy similares a pacientes con síndrome de Marfan. Otra patología que se puede descartar, la osteogénesis imperfecta, y todas las otras variantes, ¿no?, vascular, la clásica de Ehlers-Danlos. Bien, veamos sus manifestaciones osteomioarticulares. El flexoextender las articulaciones más allá del ángulo fisiológico natural en estos pacientes va a suponer un estrés local, un estrés en la zona, y lo que va a conllevar a un dolor e inflamación de los tejidos involucrados, de los componentes anatómicos involucrados en este estrés local. Algunas manifestaciones que podemos encontrar en estos pacientes son, por ejemplo, la mano en vuelo de pájaro, como podemos ver aquí, el signo del pulgar horizontal, la mano sosteniendo la cabeza, la mano pseudolúpica, como podemos ver con los dedos de esta manera. Y ya que estamos hablando de pseudolúpica, que es el lupus no es una enfermedad autoinmune, se ha visto que el síndrome de hiperlaxitud articular está asociado hasta en un 15% a artritis reumatoide. Importante tenerlo en cuenta. Entonces, en este síndrome es frecuente encontrar, ¿qué cosa? Como manifestaciones, artralgias, mialgias, dolor en zonas de entesis. Esta entesitis característica, por ejemplo, de la fibromialgia. Por ende, algunos describen incluso que hay algún componente de hiperlaxitud que predispone a la fibromialgia. Se van a encontrar crujidos articulares, luxaciones y subluxaciones, tendinitis, las cuales son recidivantes, y dolores de espalda en general, ¿no?, a nivel lumbar, a nivel dorsal, incluso a nivel cervical. Todas estas manifestaciones pueden cronificarse y ser bastante limitantes para el paciente. Se han descrito además malformaciones congénitas asociadas como escoliosis en la infancia, displasia de cadera, rodillas rotadas, genu recurvatum, que si bien vemos que una rodilla normal suele tener una flexión de esta manera,
cuando hay un genu recurvatum suele tener una cierta flexión hacia atrás, como podemos ver aquí. Hay alteraciones también de pies, como pie plano, pie laxo, hallux valgus, denominado juanete, espina bífida oculta, espondilolistesis, pectus excavatum o carinatum, el cual también está presente en el síndrome de Marfan. Y también podemos encontrar costillas prominentes. Además de las manifestaciones osteomioarticulares, tenemos otras manifestaciones clínicas. ¿Por qué otras? Porque la hiperlaxitud también se va a encontrar en otras estructuras, como vimos también había en algunos órganos, ¿no? Otras estructuras como piel, como tubo digestivo, como globos oculares, arterias y venas. Siendo más específicos, podemos ver aquí alteraciones, por ejemplo, debidas a tejidos débiles. Tenemos escleras celestes, las cuales son más frecuentes en mujeres que en varones, con este cuadro. Miopía, estrabismo, hernias, varices, hemorroides, abortos, infertilidad también se describen. Algunos síntomas neurofisiológicos como alteración del sistema nervioso autónomo, disautonomías por ende, seroftalmia, seroftomía. Otros neuropsiquiátricos como depresión, como ansiedad. Y además algunas otras características como una facies típica, la cual podemos ver en estas imágenes. Estos criterios, estas manifestaciones extras también están consideradas en los criterios de Brighton, el cual va a servir para determinar el síndrome de hiperlaxitud articular. En estos pacientes también se va a encontrar una pobre respuesta a los analgésicos inyectables locales y presencia de alteraciones de la propiocepción. Muy bien, entonces estábamos hablando de algunos puntajes, vamos a hablar ahora del score de Beighton. El score de Beighton va a servir para identificar una hipermovilidad articular. Va a tener varias maniobras, las cuales incluyen, por ejemplo, una aposición pasiva de los pulgares sobre la superficie flexora del radio. ¿Cómo es eso? Que el pulgar toque el antebrazo. Y si es que está presente en la derecha es un punto, si está presente en la izquierda es otro punto. Máximo tenemos 2 puntos aquí. Otra manifestación, flexión dorsal pasiva del quinto dedo mayor de 90 grados. Quinto dedo meñique tenemos aquí más de 90 grados, ¿no? También un punto por la derecha, un punto si está presente también en la izquierda, máximo 2 puntos. Hiperextensión de los codos mayor de 10 grados, como podemos ver aquí. También un punto por la derecha, un punto por la izquierda, 2 máximo. Hiperextensión pasiva de las rodillas mayor a 10 grados, es lo que estamos viendo un poco antes. Derecha, izquierda también, 2 puntos. Y el último es una flexión anterior del tronco hasta poner las manos en el suelo. Poner las manos planas, tocar completamente el suelo, te va a dar máximo un punto. Entonces tenemos en este score, en este puntaje, un máximo de 9 puntos, donde bastan 4 puntos para determinar una hipermovilidad articular. Y entonces estos 4 puntos o más de hipermovilidad articular también va a suponer un criterio mayor para determinar el síndrome de hiperlaxitud articular. Un criterio mayor que vamos a ver más adelante. Recuerda que este es un score de Beighton, ¿no? Entonces lo que vamos a ver a continuación no es score de Beighton, sino es criterios de Brighton. Hay bastante confusión aquí. Criterios de Brighton, el cual va a ser para determinar el síndrome de hipermovilidad articular. Entonces tenemos 2 criterios mayores, un score de Beighton mayor o igual a 4, ese es un criterio mayor, y otro criterio mayor es la presencia de poliartralgias. No dice artralgias que tienen que ser por más de 3 meses, es decir, artralgias crónicas, en 4 o más articulaciones.
¿no? El número 4 está bastante presente aquí y aquí. Esos dos criterios, si es que lo presenta el paciente, ya es suficiente para el diagnóstico de síndrome de hiperlasitud articular. De no tenerlos, también se puede considerar un criterio mayor y dos menores. Vamos a ver los menores entonces. Criterios menores tenemos un score de Baton que no llega a los 4 puntos. Tenemos la presencia de oligoartralgias, ¿no? Recordemos que poli y oligo, por ejemplo, es de 2 a 4 articulaciones y esto es mayor e igual de 5. Dislocación o subluxación, lesión de tejido blando. Tenemos aquí, por ejemplo, epicondilitis, tenosinovitis, bursitis. Un hábito marfanoide, como vimos, manifestaciones físicas características del síndrome de Marfan que también pueden estar presentes. Anormalidades en la piel. Aquí tenemos, por ejemplo, hiperextensibilidad. Otros signos oculares como párpado caído, miopía, varices venosas, hernias, tanto prolapso rectal como uterino, o también tenemos prolapso de válvula mitral. Todos ellos son criterios menores. También existen criterios de exclusión, criterios que si están presentes descartamos el diagnóstico de síndrome de hiperlasitud articular. Un criterio de exclusión es la presencia del síndrome de Marfan ya demostrado, y otro es la presencia de Ehlers-Danlos, el síndrome de Ehlers-Danlos, pero que sea en uno de sus subtipos diferentes al tipo 3, porque como vimos el tipo 3 es clínicamente indistinguible de este cuadro. Muy bien, entonces para el diagnóstico dijimos que pueden ser dos criterios mayores, puede ser un criterio mayor y dos menores, pueden ser 4 menores o pueden ser dos criterios menores más algún familiar de primer grado inequívocamente afectado con esta patología. Entonces cualquiera de estas opciones pueden servir para el diagnóstico de síndrome de hiperlasitud articular. Bien, llegamos a la parte del tratamiento. El tratamiento es bastante inespecífico porque no hay un tratamiento como tal, es sintomático, de acuerdo a las manifestaciones que presenta el paciente. Y también se tiende a prevenir las complicaciones. Tenemos medidas preventivas como cuáles: evitar la sobreextensión de las articulaciones, lo cual puede ser muy fácil para los pacientes. Mira cómo doblo mi dedo hasta atrás, ¿no? Incluso juegan así, lo ponen como algo divertido, pero sobreextenderlas va a tender a involucrar a otras estructuras que no deberían estar involucradas en este movimiento, y lo que puede causar a largo plazo dolor y predisponer a osteoartritis. También se recomienda como medida preventiva ejercicios de estiramiento. Aquí mencionamos yoga, pilates, tai chi, natación, ciclismo. Bastante importante evitar deportes de contacto por el tema de que tienen mayor predisposición a luxaciones o dislocaciones. Otra medida preventiva es fortalecer la musculatura estriada. Esto para poder estabilizar mejor las articulaciones. Y claro, evitar sobrepeso, evitar obesidad. Ya entonces cuando hablamos de farmacoterapia, vamos a ver que se va a dar fármacos si es que hay dolor, si es que hay inflamación, ¿no? Si es que hay demasiado dolor, se puede dar analgésicos, claro, como metamizol, como paracetamol sobre todo. Y cuando hay procesos inflamatorios como tendinitis, bursitis, artritis, vamos a recurrir a los AINES, por ejemplo, o a esteroides locales en infiltraciones, los cuales van a tener efectos beneficiosos transitorios e inmediatos, y lo cual va a ser perfecto para poder llevar luego al paciente a una terapia física. Muy bien. Entonces, dentro de las complicaciones existen factores agravantes, habíamos mencionado algunos. Factores agravantes tenemos la obesidad. Si el paciente es obeso puede predisponerse a complicaciones, el sedentarismo mismo, la tercera edad del paciente anciano, labores, trabajos que obliguen al paciente a posturas corporales no fisiológicas,
por un tiempo prolongado. Aquí tenemos, por ejemplo, los barberos, peluqueros que están bastante tiempo en posiciones agachados de repente, estibadores, editores y diseñadores gráficos que llevan bastante tiempo también frente a la computadora con una posición a veces hasta incómoda, entre otros, ¿no? Y también otro factor agravante puede ser el desarrollo de enfermedad inflamatoria articular. En este caso tenemos la artritis reumatoide, que vimos que está asociada hasta en un 15% en estos pacientes. ¿Y cuáles son las complicaciones que van a llevar de no controlar estos factores? Las luxaciones articulares, ¿no? Luxaciones cuando se sale prácticamente el hueso de su sitio, ¿no? Una mayor incidencia de tendinitis, de capsulitis, hay una alta probabilidad de sufrir esguinces, dolores lumbares, escoliosis, pie plano, artrosis de rodilla, varices, que también es bastante frecuente, hernias, todo ello, ¿no? Por la misma hiperlaxitud de los tejidos. Y también conllevar a cuadros más psicológicos como ansiedad y depresión. Muy bien, entonces aquí nos quedamos por ahora. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.